Vamos a hablar ahora de la escalada de criminalidad que no es uniforme en todo el país y donde está golpeando terriblemente es en La Libertad. Allí se han duplicado algunas cifras con respecto al promedio nacional. O sea, la percepción está por las nubes y está como en 18% la victimización real, o sea, la cantidad de ciudadanos que dicen haber sido víctimas de algún delito. Para conversar sobre una iniciativa legal al respecto de esto, que busca englobar la lucha contra la criminalidad en La Libertad bajo el concepto de terrorismo urbano, estamos con el congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos. Congresista Burgos, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Usted ha presentado una iniciativa ante la Comisión de Justicia que busca englobar temas claves que usted nos explicará en estos momentos bajo el concepto de terrorismo urbano. ¿Puede decirnos respecto a el marco normativo que ya tenemos, cuáles serían las claves de su propuesta que facilitarían la lucha contra la criminalidad? Mire, el 5 de julio del 2023 yo presenté ante la comisión, ante el Congreso de la República y fue dictaminado fue señalado para que la Comisión de Justicia dictamine sobre ese proyecto. Ese proyecto busca incorporar el artículo 315b, el cual diría así: el que de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o en parte de ella a través de la delincuencia, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 25 años. La pena será no menor de 30 años si se usan armas, artefactos explosivos o se genera la muerte de una persona. ¿Podría explicarnos, por favor, con un ejemplo, a qué delincuentes podría aplicarse este concepto? No a alguien que arranca celulares, evidentemente, sino que a alguien que utiliza armas de fuego. A sicarios, a extorsionadores que emplean bombas, como lo ha ocurrido en la empresa de transportes Negreiros, en donde ha habido una herida de bala con 8 proyectiles que ha sido salvada felizmente en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, después del cual yo tengo el orgullo de ser miembro como médico, y además de ello, el terror que se están generando en todas las provincias de La Libertad y de todo el Perú, especialmente en la provincia de Sánchez Carrión y de Patás, la región minera que está siendo asolada por la criminalidad organizada, en los cuales hay muertes en los socavones de las minas que existen allá en esa región. Congresista distrito. Burgos. Sí, a Mávila. propósito de ello, buenos días. Queríamos preguntarle cuál es la situación que usted ha encontrado en Nueva Esperanza, que entendemos también es una de las zonas más afectadas. Usted se encuentra allí y por eso le hacemos la pregunta directa. Sí, definitivamente acá en la región de La Libertad existen pues diferentes las zonas. Hay zonas, por ejemplo, de donde la minería ilegal le ha ganado a la minería formal que existe en que, por ejemplo, una de las mineras, La Poderosa, dejó que muchos de los mineros informales trabajaran con ellos. Sin embargo, ya se ha revertido esto y han traído a bandas criminales de los pulpos, bandas criminales como el Tren de Aragua, que está en esta zona causando y generando el terror en la población. Congresista Burgos, permítame hacerle la siguiente pregunta. El concepto de terrorismo puede tener mucho más sentido en El Salvador o en Ecuador para nombrar con un nuevo concepto a su escalada criminal. Pero aquí el terrorismo está asociado a un proceso que vivimos muchos, asociado al radicalismo extremo, sangriento de un partido que era Sendero Luminoso, al que ya consideramos que se le venció. Entonces, hablar ahora nuevamente de terrorismo podría implicar como que no vencimos esa guerra. ¿Se ha usted problematizado respecto al uso de ese concepto? Sí, yo pienso que el concepto de el terrorismo no necesariamente tiene que ser por una ideología. Nosotros nos encontramos actualmente con un terrorismo relacionado
con la criminalidad. Sin embargo, también tiene raíces en la ideología. No hay que olvidar que todavía existen algunos rezagos de Sendero Luminoso en el Braen, en el Alto Guayaga, todavía existe. Eso tenemos que decirlo. Es por eso que también hemos propuesto definitivamente que haya una autoridad nacional contra el terrorismo que no esté politizada ni ideologizada. En la época del señor Pedro Castillo hemos visto cómo ha sido desarticulada la DINCOTE. Entonces ahora necesitamos una autoridad que vele no solamente por las acciones de inteligencia o operativas que tienen que realizarse en esta lucha contra la criminalidad que se ha convertido en una fuente de terror. Y no solamente eso, también con la presencia de facciones ideológicas que también existen. Por ejemplo, ha habido acá en La Esperanza ha habido una ONG que ha estado pregonando el pensamiento Gonzalo. Entonces, lo que queremos nosotros es que ante esta escalada de terror, y no queremos que ocurra lo que ocurrió en El Salvador, no queremos que llegue a escalar como ha ocurrido en el Ecuador. A medidas extremas tenemos que hacer acciones extremas. Por ejemplo, hoy día estamos ingresando el proyecto de ley para crear la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, para preservar la identidad de los magistrados y fiscales y fortalecer la lucha contra la criminalidad. Muchas veces los jueces y fiscales se sienten pues amenazados, y es por eso que no ellos liberan a los criminales. Claro, el problema es que la delincuencia ha escalado y se ha transformado, como usted dice, en una delincuencia mucho más agresiva que genera terror cuando pone una granada en la puerta de una discoteca, por ejemplo, o cuando envía mensajes, amenazas o secuestra incluso a quienes les exige cupos y estos cupos no se llegan a pagar. Hemos visto, por ejemplo, el lamentable caso de un empresario minero al que incluso antes de matarlo le cortaron los dedos. Y así lo hacían grabar mensajes. Eso no es delincuencia común, sin duda. Pero el tema da para más si los invitamos a usted y a nuestros otros invitados a que nos acompañen a la pausa, porque son ya las 8:31. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Respecto a Join Us, que conversamos hace unos minutos con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, está vigente el contrato del Ministerio de Cultura con Join Us para la venta de tickets a Machu Picchu, pero la empresa esta ha declarado su voluntad, su aquiescencia a recortar su contrato, a la fecha de cierre del contrato. Entonces, por eso existe esta posibilidad de que, y lo ha repetido hoy la ministra, de que se genere por el propio Ministerio de Cultura una nueva plataforma que ya no será manejada por la Dirección Desconcentrada de Cusco, y esto podría ser un buen instrumento de negociación con los que protestan aún y mantienen paralizado el tránsito hacia Machu Picchu. Y ahora volvemos a nuestra conversación con el congresista Juan Burgos. Congresista Burgos, le preguntaba por el concepto de terrorismo urbano y usted dijo que había que tener mucho cuidado en no ideologizar ni politizar la lucha contra la delincuencia. Entonces, tal vez el término no nos ayuda, puesto que hace alusión a algo ideológico y político, siendo que la lucha contra la delincuencia pues no tiene ni bandera ideológica ni nacional, porque enfrentamos un complejo proceso de crimen transnacional. No, el terrorismo no tiene bandera, no tiene ideología, por lo que nosotros en el Código Penal exige que tenga una ideología. Sin embargo, la modificatoria con el artículo 315b busca eso, que sea no dependiendo de la motivación que lleve a una organización criminal a hacer actos de terror, para que sea considerado un sistema de terrorismo. Eso es lo que hemos encontrado, por ejemplo, en Ecuador. Hemos encontrado eso también en El Salvador. No es necesario que sea una ideología como la de Sendero Luminoso, una ideología maoísta
para que genere el terror que acarrea muerte, destrucción y sobre todo la falta el miedo de los inversionistas a invertir en el Perú. Nosotros no se puede hacer ni siquiera abrir una bodega porque se tiene miedo a la extorsión, la muerte y sobre todo a la destrucción cuando te colocan una bomba. Es por ello que nosotros estamos buscando la protección de los derechos. Pues existe una necesidad superior de poder proteger los derechos de las personas, sobre todo como la defensa de la persona humana. La evolución de las prácticas delictivas hacen que desarrollen nuevas estrategias para aprovecharse de vacíos legales. Y los malos abogados o aquellos que los defienden buscan lagunas en la legislación para salvarlos. Va a ser más difícil que se los salve cuando están acusados de terrorismo. Bien, congresista, entendemos su punto de vista, pero es un tema de amplio debate y le agradecemos su participación en el programa. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque en el fondo creo que todos los peruanos lo que venimos reclamando desde hace tiempo, mientras vemos además muy preocupados, afectados, asustados, cómo el crimen organizado internacional crece, cruza fronteras, llega a nuestro país, extorsiona empresarios. Lo estamos viendo y del lado del gobierno la ausencia de la estrategia es cada vez más evidente. Muy amable y muchas gracias por participar en el programa esta mañana. Evidentemente tiene que haber una acción muy comprometida de la Presidenta de la República para hacer una guerra total contra el terror. Muchas gracias. Gracias a usted.